Señores, muy buenos días, bienvenidos a Frente a la Prensa. Hoy tendremos dos temas de suma importancia. Vamos con el primero, el senderismo. ¿Qué ocurre con el fenómeno de Sendero Luminoso? Vamos a hablar con el general Walter Ledesma, ex ministro de Defensa. Buenos días, general. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Roxana, y para mí es un privilegio estar ante Muchas tan destacados periodistas. Ahí vamos a presentarlos, el señor Martín Garay. Hola, Martín. El señor Germán Llanos, el señor Justo Chávez, tres destacadísimos periodistas. Y vamos con la primera pregunta, general. ¿Qué pasa con Sendero? ¿Es rebrote, reorganización, remanente? Lo cierto es que está en todas las primeras planas. Bueno, podríamos resumir la situación de Sendero en estos momentos como un rebrote focalizado en los valles del N, de la Purímac, en la zona de Vizcatán, Satipo. La explicación de la presencia de este grupo obedece a una escisión de la facción Feliciano, que tras la captura de Abimael Guzmán y el objetivo de lograr un acuerdo de paz, obligó a determinados grupos que se encontraban en esta zona a proseguir la lucha armada, cosa que están dando señales de iniciarla nuevamente, utilizando nuevas modalidades operativas, afianzando su alianza con el narcotráfico en la zona y dándonos señales de que han reorganizado sus cuadros. Y que obliga necesariamente a una respuesta pronta, eficaz e inmediata del Estado. Vamos con la pregunta de Martín Garay. Adelante, Martín. General, existe la impresión en la opinión pública de que en lugar de tomar acciones decisivas, se está buscando echarle las culpas al gobierno de Fujimori por no haber quitado las partidas del Ministerio de Defensa, al gobierno del doctor Valentín Paniagua, actualmente a este gobierno de ser demasiado complaciente con el senderismo, el terrorismo. ¿Cuál es la situación real a su modo de ver? Yo creo que cometeríamos un error grave en perder tiempo en hacer este tipo de acusaciones. Yo creo que los hechos están ya en un escenario y por tanto me parece que lo más correcto sería que toda la sociedad peruana cierre filas, nadie se ponga de perfil y afrontemos este nuevo desafío lo más pronto posible, reitero, con eficacia para evitar la crudísima experiencia, la dramática experiencia de los años 80 y 90. Germán Llanos. General Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días, Germán. Hemos sido testigos también de una información extraoficial de Abimael Guzmán, que aparentemente él dice que no es un terrorista y que él más bien ha estado en otra dirección. ¿Qué opinión le merece esta versión? La agrupación liderada o encabezada por Abimael Guzmán fue calificada por las Naciones Unidas como el grupo genocida más terrible en el mundo. Por otro lado, la sociedad peruana y la comunidad internacional creo que ha sido testiga de los cruentos asesinatos, los sistemáticos atentados contra la infraestructura económica del país y creo que eso está tan evidente que estas declaraciones definitivamente dan una señal de cinismo en la persona. Pero, general, ¿qué pretende al decir que él dirigió una guerra popular, que no es terrorista? Bueno, indudablemente está dentro de su estrategia de ser calificado como un combatiente político y a partir de ahí procurar algunos beneficios en su carcelería. Sin embargo, ese es un tema que definitivamente no va a prosperar porque el terrorismo como tal es un delito común grave y por tanto tendrá que responder por esos cargos. Justo Chávez, buenos días. Muy buenos días. Nosotros en estos momentos estamos viendo que algunas autoridades de primer nivel en el gobierno están minimizando el movimiento terrorista o el rebrote del terrorismo en el Perú. Pero también recordemos que en 1980 el gobierno de entonces minimizaba los movimientos subversivos. Yo creo más bien que en este momento tengo la impresión que Sendero Luminoso ha cambiado de estrategia y más bien está convirtiendo el senderismo violento de antaño en un movimiento a la colombiana, que podría ser mucho más peligrosa porque creo que cuentan con recursos económicos y con un pacto claro con el narcotráfico. ¿Qué puede decirnos al respecto usted? Yo coincido con usted. En efecto, la evolución, el cambio de modalidad operativa, como he indicado, de Sendero en esta zona, tiene componentes como la alianza con el narcotráfico, el cambio del discurso, el cambio de procedimientos para hacer proselitismo,
presentándose con una imagen generosa ante las comunidades que sienten la ausencia del Estado en esas zonas y como disponen de recursos provenientes tanto de este tipo de operaciones como el secuestro de los trabajadores de Techín o otros atentados que puedan hacer en la zona, el cobro de cupos, por ejemplo, tanto a madereros como a narcotraficantes. Entonces, esa capacidad económica no solamente les permite tener una logística militar, sino la posibilidad de hacer acercamiento a las comunidades del área y consolidando una base social que podría expandirse, repito, podría expandirse en el futuro si es que el Estado ahora no acude multisectorialmente para poder negarle la presencia a este grupo que está alzado en armas en esta región y de modo tal de que podamos incorporar estas zonas apartadas de las cuales se aprovecha Sendero para tener una presencia vigente del Estado. Reitero que el proceso tiene que ser multisectorial y aprovechando la existencia de gobiernos regionales legítimamente elegidos que tendrán que poner el foco de atención en aquellos proyectos que lleven ese significado, es decir, acentuar la presencia del Estado y por tanto desplazar a estos grupos alzados en que armas. es totalmente ausente en las zonas de frontera, particularmente en la selva, ¿no? Esperemos que tengamos la percepción clara de este fenómeno y entiendo que en ese sentido tendrán que pronunciarse los organismos responsables de la seguridad nacional. Germán. General, efectivamente el problema es serio, pero hay algunos funcionarios, como dice justo, del gobierno que tratan de minimizar esto. ¿Cómo puede calificar usted que ha estado, digamos, al frente también del Ministerio de Defensa? ¿Cómo podría calificarse esta nueva actitud del movimiento sedicioso como un rebrote, una recomposición de este movimiento, señor? Habría muchos términos para tipificarlo, pero definitivamente entiendo que es un resurgimiento focalizado, en todo caso, en un área determinada que permite, entiendo, al Estado poder tener una capacidad de reacción como la que ya está habiendo, porque se han movilizado fuerzas militares importantes a la zona que están definitivamente reinstalando puestos de control, patrullas, están patrullando la zona y están haciendo, como se informa, la persecución. En el fondo es una suerte de dispositivo militar para poder dar con todos los grupos que estuvieran haciendo sus acciones itinerantes, porque tenemos que entender que esa es una de las modalidades que están utilizando, es decir, hay una fuerza principal, hay una fuerza local probablemente y hay fuerza de base, con lo cual hacen presencia en determinados lugares aplicando la táctica de la nada al todo, acción y nuevamente a la nada, es decir, se desintegran nuevamente. Tenemos que conocer la modalidad operativa para poder dar con esto y superar las dificultades que hay de terreno, de condiciones meteorológicas y de limitación. ¿Usted cree que los servicios de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas Policiales, están cumpliendo un rol efectivo en este momento, señor? Yo creo que sí, y tendrán que optimizar su capacidad a partir de la detección de esta situación concreta. General, los medios de comunicación han estado informando recientemente algo que nos parece realmente alarmante sobre el régimen carcelario tan complaciente, generoso que ha instituido este gobierno con relación a los presos por terrorismo, a senderistas como Abimael Guzmán, etcétera. Les ha aumentado las horas de paseo, pueden conversar juntos durante 3 horas en el patio, en fin, todo eso. ¿Usted nos podría dar su opinión al respecto? Fíjese, sobre el particular creo que ya se ha manifestado el doctor Diego García Sayán, que de alguna forma estuvo al frente de la cartera de justicia, y debemos de considerar que dentro del pensamiento, dentro de la conducta de Sendero, ellos toman las cárceles como una trinchera de lucha y en tal sentido más de una vez han destruido la infraestructura de los penales, en el caso de Yanamayo, incluso los penales acá de Lima. De modo que frente a esa situación, sabiendo de la conducta de estos delincuentes terroristas, el Estado tendrá que adoptar los dispositivos convenientes sin contravenir los convenios internacionales sobre esa materia, porque si somos signatarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
tendremos que respetar también alguno de sus lineamientos o de sus precisiones sobre el particular. En fin, es un tema que están en condiciones de corregir si es que hubiera alguna situación que deba corregirse. ¿Qué acción cree usted que se debería tomar en este momento de parte de las más altas esferas del gobierno? Porque yo recuerdo, porque estuve presente, cuando un congresista, un senador, Miguel Dagmer, dijo, cuando recién comenzó todo este movimiento, dijo de que eran abigeos, después se minimiza el grado de peligrosidad que hay en esto. ¿Qué acciones concretas se deberían tomar, según usted? Bueno, fíjese, ante los hechos que estamos analizando, sería recomendable, por ejemplo, una convocatoria al Consejo de Defensa Nacional para hacer una evaluación serena, objetiva de lo que está aconteciendo y a partir de ahí diseñar o confirmar los planes que estuvieran ya formulados para hacer un esfuerzo conjunto, multisectorial del Estado, no solamente la acción militar. Tenemos que capitalizar las experiencias de los últimos 20 años. Es decir, si hay ausencia del Estado en la zona donde han insurgido estos grupos, tenemos que llevar el Estado en todas sus modalidades, en el ámbito de salud, en el ámbito agrario, en el ámbito educativo. Y particularmente creo que se debe impulsar la organización de las rondas campesinas porque definitivamente la subversión o el terrorismo, su campo de combate es la mente de la población. Y manteniendo la adhesión de la población a los principios democráticos, a un Estado democrático, le estamos restando el campo adecuado para que pueda consolidarse el grupo insurgente. General, yo creo que en el plano teórico su apreciación como estratega militar me parece correcto, pero en la práctica yo soy bastante pesimista, porque veo que en lugar de incrementar los fondos para combatir el terrorismo, tanto en la Fuerza Armada como en las fuerzas policiales, estas han disminuido notablemente. Incluso hay deudas de gasolina y cosas que resultan ridículas dentro de un sistema de gobierno. ¿Cómo ve usted la logística, los medios económicos que pueda tener la Fuerza Armada para combatir eso? Yo las veo realmente insignificantes. A eso, permítame, y a eso se añade la poca importancia que le está dando el gobierno al rebrote del terrorismo. Sí, parte de las rectificaciones que tengan que hacerse entiendo que deben ser en este tema, es decir, la asignación de recursos suficientes para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan disponer de los medios suficientes para poder actuar con eficacia. Es verdad de que al inicio del actual gobierno se inició una campaña o se impulsó una campaña de desarme regional, que definitivamente puede haber sido un mensaje que han captado los senderistas y que por eso es que, entre otras cosas, insurgen con la confianza de que los recursos son escasos en el ámbito militar. Creo que tendrá que hacerse una rectificación a pesar de las circunstancias de estrechez, pero yo quiero añadir algo. Se tiene que aprovechar la nueva coyuntura internacional del combate al terrorismo. Tenemos que tener en cuenta que hay un empeño de los Estados Unidos que ha iniciado una cruzada internacional con la colaboración de muchísimos países en el orden. Nos ha recortado el presupuesto también. Y también, esa es una gran contradicción que tendrán que armonizar para evitar esa contradicción que hay entre la política externa de los Estados Unidos. Sin embargo, decía, hay un propósito de combatir el terrorismo en todas sus modalidades, el terrorismo de alcance mundial, el terrorismo de alcance regional y el terrorismo al interior de los estados. Hay un documento muy amplio que relata esta estrategia que pasa por las 4D, es decir, la derrota, la disminución, la denegación y la defensa, que son expresiones que merecerían una explicación mucho más amplia que la que puedo hacer en este momento. General, disculpe, la conducción del Ministerio de Defensa en estos momentos está en manos de un civil. ¿Usted considera que este ministerio debería continuar en manos de un civil y no de un militar, en este caso de un estratega militar, para hacerle frente, sobre todo en estas circunstancias, al rebrote del senderismo, que al parecer ha adoptado una nueva modalidad, ya no de asesinar como lo hacía anteriormente, sino ahora más bien tratar de captar a la población para seguir en su quehacer sedicioso? ¿Qué le parece? ¿Qué le comentaron? Fíjese, al instaurarse el sistema democrático plenamente en el país, se ha optado por colocar en las carteras del interior y de defensa a ciudadanos destacados de nuestro país.
Yo quiero manifestar de que el problema no es exclusivamente la persona que esté al frente del sector defensa, porque es evidente que se requiere de una preparación a lo largo de toda una trayectoria profesional para llegar a niveles adecuados de conducta frente a estos fenómenos internos. Esto no quiere decir que las autoridades actuales no estén en capacidad de poder conducir esta lucha. Indudablemente lo están y tendrán que contar con el asesoramiento militar correspondiente, porque las acciones militares se delegan obviamente en el comando conjunto y a partir de ahí en toda la estructura que hay en el país para la defensa interior del territorio, y poder aplicar los planes correspondientes que tendrán que ser aprobados en el Consejo de Defensa Nacional. General, ¿dónde ha estado el error principal? ¿Dónde ha radicado el error principal ahora de este impacto publicitario que está obteniendo en el mundo actualmente el senderismo, con los secuestros, las llegadas a población, con gente armada, con todo eso? ¿Dónde ha estado el error? ¿Por qué se ha permitido que vuelva? Fíjese, yo al comienzo de esta entrevista sostuve de que durante los años 99 y 2000 Sendero hace un repliegue y prácticamente no hacen ninguna manifestación de actos de terrorismo y por tanto se camuflan en el ámbito lejano, remoto, apartado de estas zonas y no dan señales de tales actividades. Usted sabe que en la estrategia es una dialéctica de voluntades, es cuestión de valorar los factores objetivos y subjetivos de una situación pre-revolucionaria o una situación que permita alzarse en armas en algún momento. Eso puede haber pasado. Lo que quiero dejar claro es que el Estado no puede dejar de estar en una actitud de prevención de estos fenómenos. ¿Por qué? Porque la subversión es un fenómeno político, social, multiforme, permanente y que requiere del apoyo de la población. La contrasubversión, por el contrario, tiene que tener esa misma característica. La sorpresa que puede darse en este campo se ha dado en países de mucho más adelanto tecnológico como los Estados Unidos. La sorpresa del 11 de septiembre se dio a pesar de ser una gran potencia. General, en su opinión, ¿quién está dirigiendo actualmente, quién es el verdadero cerebro de Sendero Luminoso? ¿Es Abimael Feliciano desde los penales o es el camarada Artemio o algún otro nuevo líder que haya surgido en este movimiento? Fíjese, si aceptamos la versión, la hipótesis de que este grupo que ha insurgido en los valles del N y de la Purímac es un grupo disidente que está contrario a la lucha, al programa del acuerdo de paz que promueve Abimael, tendríamos que aceptar que hay una dirigencia de nivel intermedio que está asumiendo este rol. No nos olvidemos que Feliciano se ha declarado en contra de proseguir la lucha. Y por tanto, este grupo, que eran parte de su estructura, le está contradiciendo en los hechos y están impulsando, a partir del grupo, proseguir, al parecer, la lucha armada. General Ledesma, usted fue ministro de Defensa durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua, y en ese corto periodo se liberaron a más de 300 encausados acusados de terrorismo. Y ahora algunas versiones periodísticas señalan que muchos de ellos se han reincorporado a la lucha armada y están generando los problemas que confronta actualmente el gobierno. ¿No cree usted que fue un error tomar tan a la ligera la liberación de terroristas? El presidente Paniagua ha hecho un desmentido rotundo a esa afirmación. Ha manifestado que lo que él hizo fue indultar a presos que estaban condenados siendo inocentes y que habían pasado todos los tamices de la comisión de calificación para ese propósito que preside o presidió el padre Lancier. De modo que yo me sumo a ese desmentido que ha hecho el presidente Paniagua y no creo que haya sido la circunstancia que ha llevado a que surja este fenómeno. General, no creo que yo quisiera preguntarle, por favor, ¿qué opinión tiene usted con relación a la Comisión de la Verdad, que ha sido muy cuestionada últimamente, donde ahora parece que los malos son los que combatieron el terrorismo y los buenos son los senderistas? Fíjese, la Comisión de la Verdad tiene un propósito de esclarecimiento y hacer propuestas a la sociedad peruana para definitivamente reencontrarse en el futuro, reconciliar a la sociedad peruana. Esperemos que emitan su informe para poder tener la opción de emitir una opinión objetiva sobre lo que ellos han trabajado. En este momento no conocemos verdaderamente cuál es su informe final y yo no podría adelantar un juicio sin ese fundamento. General Ledesma, dos inquietudes. La primera, el exministro de
Relaciones Exteriores, el canciller, ha señalado frente a esta campaña, si se quiere, para criticar que durante el periodo del presidente Paniagua se dieron ciertas facilidades, entre comillas, a estos terroristas. Él ha sido tajante, ha dicho que no. También ha señalado de que detrás de esto estarían algunos políticos ya vinculados con el fujimorismo. ¿Usted cree que esto sería verdad? Y la segunda inquietud, señor, ¿usted cree que el Poder Judicial está siendo benevolente frente a estos encausados por delito de terrorismo? Fíjese, en política se dice que no hay coincidencia, sino hay cálculo de oportunidad. Entonces habría que evaluar efectivamente los pronunciamientos que suele hacer el expresidente Fujimori a través de su página web, con algunos pronunciamientos de algunos políticos acá en el país. Yo creo que allí habría que hacer un deslinde si en efecto ellos están en coordinación o no lo están. En todo caso, las propuestas que se hacen temerarias, como por ejemplo declarar la vacancia de la presidencia, definitivamente debilitan el sistema democrático que pretendemos consolidar. Entonces, esa es mi opinión sobre el particular. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, si mal no recuerdo, se refería, perdón. Si es que el Poder Judicial está siendo en este momento benevolente con estos sediciosos que están recluidos en los penales o que están siendo procesados. Usted sabe que están reiniciándose los juicios en el Poder Judicial, en tanto se ha declarado que no son procedentes aquellos que se realizaron con la justicia militar. Que yo sepa, están con todo el rigor del caso y tendrán que ser sumamente conscientes los jueces del país ante esta nueva situación que estamos afrontando y definitivamente presumo que van a ratificar las condenas. ¿El pueblo del Perú puede darle credibilidad a este anuncio del presidente de la República en el sentido de que definitivamente él terminará con el terrorismo en el Perú? Fíjese, este es un problema que convoca a toda la sociedad peruana, gobernantes y gobernados. Entonces, las voluntades tienen que confluir en una respuesta contundente, solidaria, de manera tal de que no repitamos, reitero, los trágicos años de los años 80 y 90 que desangraron el país y nos postergaron en el desarrollo por muchos años. Sí, una pregunta corta, general. Hay una controversia, escuché hace un par de días al general Noel, que fue jefe del Comando Político Militar en Ayacucho, de que al Perú le han costado 25.000 muertes todo el genocidio perpetrado por Sendero Luminoso, pero la Comisión de la Verdad está manejando una cifra que duplica ese número, o sea, está hablando de 50.000 muertos. ¿Cuántos muertos en realidad han habido en este triste episodio de nuestra historia? Fíjese, las versiones, las estadísticas que se manejaban son las que ha indicado el general Noel. Esperemos el informe, vuelvo a repetir, de la Comisión de la Verdad para ver con qué sustento se afirma lo que usted está en este momento enunciando. General, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted y gracias a ustedes por su... Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa.